Mi experiencia educativa en tiempos de la pandemia por el COVID-19. La labor central como docentes en tiempos de crisis es facilitar caminos pedagógicos para que nuestros estudiantes construyan significado y sentido de sus vidas. Patricio Saldum-Vide, julio 2021. El ciclo escolar 2019-2020 inició con grandes expectativas con mis alumnos y alumnas. Seguir manteniendo el primer lugar de aprovechamiento en nuestra zona escolar, proyectarnos en diversos concursos y eventos municipales, mantener siempre nuestra institución a la vanguardia en diversas actividades. Todo iba muy bien. En enero obtuvimos el primer lugar de aprovechamiento de zona en la aplicación estatal de la preolimpiada con 63.88% de aprendizaje en mis alumnos. Esos resultados nos daban una gran alegría, pero sobre todo un gran compromiso para la Olimpiada del Conocimiento Infantil 2020. Sin embargo, las noticias nos mantenían con un grado de incertidumbre. Cuando el coronavirus se encontraba en China a finales del 2019, no dimensionaba la idea de que pudiera llegar a México. Con el paso de los meses, me di cuenta que el virus se estaba expandiendo con probabilidades de llegar a nuestro país. Lo que vino después fue peor que una pesadilla. Todo, absolutamente todo se paró. De un día para otro, mis clases, mis alumnos, nuestra escuela, el movimiento académico, todo se paralizó. El miedo, la zozobra se apoderaron de mis alumnos, de la población. Nadie estaba preparado para una situación así y con un virus tan letal. La noticia de que la pandemia había llegado a nuestro país nos alarmó mucho. Escuchamos las noticias y el secretario de Educación Pública de ese entonces, maestro Esteban Moctezuma Barragán, anunció la suspensión de clases. Nos causó gran asombro, pero sabíamos que era por el cuidado de la salud. En esa semana del 15 de marzo empezamos a pedir a los alumnos que tomaran las medidas de higiene y que llevaran agua y jabón a la escuela. También les enseñamos la técnica de lavado correcto de manos. Del 15 de marzo al 19 de marzo diseñamos actividades para 2 semanas de trabajo y dejamos indicaciones para seguir el trabajo en casa. Posteriormente sería el receso escolar. Pensamos que después nos incorporaríamos al trabajo normal y no fue así, ya que la cuarentena se había extendido 2 meses más, por lo que de nueva cuenta diseñamos actividades para el regreso a clases a distancia. Conforme pasaban los días, me di cuenta que esta cuarentena iba a durar mucho más de lo que tenían planeado. El gobierno federal puso en marcha el programa Aprender en Casa para que los alumnos no perdieran el año escolar. Mi nombre es José Antonio, el profe Toño, maestro de vocación y orgullosamente profesor rural frente a grupo en la Escuela Primaria Multigrado Benito Juárez. Tengo 17 años de servicio y en las escuelas que he elaborado, mis resultados académicos han sido satisfactorios. Soy el primer profesionista de mi familia. Cursé mis estudios con mucho sacrificio, ya que mis padres no son profesionistas, pero tienen la cultura del esfuerzo que me han inculcado para salir adelante. Al egresar de la normal, no fue fácil encontrar empleo, por lo cual batallé para que me dieran la oportunidad de demostrar mis habilidades y capacidades. En el 2003 se me presentó la oportunidad de trabajar en una plaza base y desde ese ciclo escolar he mantenido una enseñanza de calidad con mis grupos. Me considero un buen profesor, ya que he logrado grandes satisfacciones con mis alumnos y alumnas en diferentes eventos y concursos
de carácter académico, municipal y estatal. Los desafíos de la educación a distancia. Son varios los desafíos de la educación a distancia que durante la pandemia se llevaron a cabo, algunos con éxito, otros no tanto. En primera, nadie estaba preparado en ningún aspecto, físico, emocional, económico, laboral, para una educación de esta modalidad. Durante el periodo de confinamiento, acudir a nuestra escuela con todas las medidas de protección, a dialogar con los padres de familia y organizarnos para el trabajo a distancia fue un gran desafío, ya que muchos no creían en eso del coronavirus y mencionaban que era invento del gobierno, que era política. Otro gran desafío de este proceso de la educación a distancia fue explicarles con bases sólidas y sustentadas en el aspecto médico y de prevención. Fue un gran reto, ya que nos tuvimos que documentar con enfermeros, médicos y por internet para poder explicarles a los padres de familia en un lenguaje sencillo para que comprendieran de la situación y vieran la gravedad que corrían sus hijos e hijas y ellos mismos. Contar con los elementos mínimos indispensables fue otro gran desafío y nos dispusimos a elaborar un listado de las herramientas digitales con las que contaban. En ese sentido se nos complicó, ya que no todos tenían celulares o televisión para ver la programación en casa, por lo que llegamos al acuerdo de enviar trabajos de manera impresa y terminar el ciclo escolar de esa forma. Con los padres de familia que tenían teléfono con WhatsApp, les enviaba las actividades de sus hijos y posteriormente en videollamada o llamada realimentaba los temas. A los papás que solo tenían teléfono normal, les enviaba mensajes de texto y les llamaba para saber cómo estaban trabajando mis alumnos, y con los que no tenía forma de comunicarme, les mandaba los trabajos impresos por medio del transporte público o con alguna persona de APF que bajara a la cabecera municipal. Fueron muchos los desafíos, por ejemplo, la falta de señal de internet, la falta de recursos económicos para ponerle saldo a su celular, la falta de transporte, el clima y sobre todo, y lo más importante, el peligro de la pandemia. Experiencia de buena práctica e innovación en la docencia. Mis alumnos y alumnas de tercer y cuarto grado son muy participativos y trabajadores. Han sufrido mucho, ya que algunos de sus papás perdieron sus trabajos, otros perdieron familiares y conocidos por la pandemia. Muchos se vieron en condiciones económicas muy severas, al grado de que me comentaron que iban a sacar a sus hijos de la escuela. Esta situación me preocupó mucho y lo que hice fue apoyarlos emocionalmente. Les comenté que no sería lo correcto sacar a sus hijos de sus estudios. Sé que la situación económica es muy difícil y a todos nos está pegando. Les comenté que si no podían entregarme la tarea, con gusto les mandaba un material impreso para que lo resolvieran y cuando ya regresáramos a clases se los revisaría y así no perdían el año escolar. Debemos ser empáticos tanto con los alumnos como con los padres de familia, ya que a todos nos afecta esta situación. Todo esto es un fuerte impacto en el bienestar emocional de mis alumnos y económico para sus padres, ya que nadie estaba preparado para esto. Y como ellos, existen muchos en el país que han decaído, han desertado por cuestiones económicas o de rezago tecnológico. Fue un cambio radical e inesperado. Un día estábamos en el aula de forma presencial y a los siguientes días estábamos de manera virtual. El cambio de las interacciones con mis estudiantes fue repentino. Ahora es cuando valoramos las clases presenciales.
El aprendizaje, experiencia en tiempos de COVID-19 fue que teníamos que rediseñar actividades y estrategias de aprendizaje a distancia y mejorar nuestra práctica docente. A continuación, les presento mis experiencias de lo que considero unas prácticas de innovación en la docencia. Número 1. Utilicé la estrategia de saludo a la distancia. Les mando cada tercer día saludos de motivación por la radiodifusora local. De esta manera los hago sentir importantes y que estoy con ellos a la distancia. Número 2. Estrategia. ¿Cómo amaneciste? Mando imágenes por celular con frases de aliento. Asimismo, les llamo para saber cómo están y hacerles saber lo importante que son en este proceso de confinamiento y recordarles las medidas de prevención ante el SARS-CoV-2. Estrategia 3. Somos un equipo. Con los padres de familia, les pido que no descuiden la educación de sus hijos y que estén al pendiente de los trabajos y actividades a distancia, ya que por el contexto donde trabajo es aún más precario. Muchos padres de familia han emigrado a Monterrey. Estrategia 4. Actividades divertidas. La estrategia implementada es mandar sopa de letras, audiocuentos, videos de YouTube, crucigramas, infografías con las actividades para que al mismo tiempo que se diviertan fueran aprendiendo. Estrategia número 5. Escucha el radiocuento. En la radiodifusora local, cada sábado leen un cuento. Les pido a mis alumnos que escuchen la lectura y en la medida de sus posibilidades llamen para participar sobre la comprensión de la lectura. Posteriormente, redactan en su libreta lo que entendieron. Aprendizajes del docente y de mis alumnos. Durante esta difícil etapa de la educación a distancia, hemos aprendido muchas cosas. En lo que se refiere, un servidor, soy más empático con mis semejantes, más humano, más sociable, a valorar las clases presenciales y la importancia que tiene el aspecto emocional en las actividades académicas. En cuanto a mis alumnos, han aprendido a manejar sus emociones, a entender que usar las medidas de prevención son parte de nuestra vida cotidiana. Mi papel como docente es realizar cambios en mi práctica educativa, adaptar las actividades en diferentes medios como infografías, audios, videocuentos, material impreso para los que no cuentan con algún dispositivo electrónico. Debemos ser empáticos con nuestros alumnos, considerar su situación económica, social y emocional. Aquí entra el efecto Pigmalión. Respecto a los programas de aprender en casa, casi no hay señal de televisión en mi comunidad. Adapté los temas y se los entregaba en material impreso. Las dificultades que están teniendo mis alumnos y alumnas con sus familias durante el confinamiento en casa es que la mayoría no cuenta con las herramientas tecnológicas para comunicarlos. Los que tienen un teléfono les falta el recurso para el saldo. Los apoyos que les brindo es marcarles a los que no tienen teléfono o tienen un teléfono acerca de cómo van sus trabajos. Los que no tienen teléfono les mando las actividades escritas. Esta pandemia y el proceso de educación a distancia me ha servido para darme cuenta de la importancia de enseñar en un clima de contacto físico y creando momentos de empatía con mis alumnos. Las lecciones de la pandemia. La lección ha sido dura. Muchos alumnos han desertado. Existe un regular promedio de aprendizaje adquirido. Sin embargo, las y los docentes no han parado de enseñar en las medidas de sus posibilidades. Todos ellos se han actualizado, han entrado a un mundo nuevo de la era digital, de conocer diferentes plataformas virtuales de uso en la educación. La lección más dura tal vez sea el costo de estas generaciones en lo académico y en lo emocional.
Conclusiones. La brecha de los aprendizajes sigue muy grande, pero en la medida que avancemos en un solo frente, gobierno, magisterio y sociedad, reduciremos toda la desigualdad educativa que había desde antes de la pandemia y que se recrudeció con el COVID. El reto es muy grande, pero sabemos que al magisterio nada lo detiene y nada lo para. La creatividad, el ingenio de las y los maestros para que sus alumnos aprendan no tiene límites, y ese potencial que tienen repercute indiscutiblemente en el aprendizaje de sus alumnos. Mi relación con los padres de familia. Los padres de familia durante esta contingencia son nuestros grandes aliados en el proceso de educación de sus hijos. En la medida en que estemos comunicados con los padres de familia y con los alumnos, se mantendrá el vínculo emocional de trabajo y asertividad. Esta interacción con la familia permite mantener la comunicación con mis estudiantes durante la pandemia. Los vínculos a reforzar es la empatía, el trabajo colaborativo y solidario, la realimentación de aprendizajes esperados por medio de actividades lúdicas. Los padres de familia deben de establecer un espacio y un horario acorde al de la escuela en su casa. Deben ser empáticos con los padres de familia, con los docentes, con sus alumnos, ya que todos hemos sufrido mucho durante esta pandemia. De esta manera, comparto con ustedes mi humilde experiencia laboral en tiempos de pandemia, y eso nos alienta a seguir adelante en esta bonita profesión de educar a las niñas, niños y adolescentes del país. Es cuanto. Muchas gracias. El profe Toño. Mi experiencia educativa en tiempos de pandemia.